Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Tipología pasada y presente. Hebreo capítulo 4. De camino hacia Sucot. En este capítulo 4 seguimos con lo que es la exhortación. Se podría decir más que la exhortación. Dentro de toda esta exhortación que hemos estado estudiando, es más afirmación, la afirmación de la tipología pasada con el cumplimiento del Mesías y a dónde debe estar puesta nuestra confianza, nuestra fe, dirigida y encaminarnos basado en esta afirmación, basado en esta promesa, basado en entender. Por eso digo que es más que una exhortación, una afirmación. En cuando nosotros afirmamos y aquí nosotros decimos, o sea, se nos ha dado una clase maestra de quién realmente es el Mesías. Y yo voy a creer quién es el Mesías basado en esta afirmación. Yo voy a creer realmente cuál fue el rol del Mesías, qué fue lo que él hizo, qué fue lo que él cumplió, qué realmente, quiénes somos nosotros, cuál es la actitud, la esperanza, la fe que espera el Todopoderoso que tengamos todos nosotros los que hemos sido partícipes de todas estas bendiciones y seguir caminando para asirnos de esa promesa de la cual solamente los descendientes de Abraham serán partícipes. Y para ser descendiente de Abraham no tienes que serlo de manera solamente de sangre, sino la fe, la emuná, las pisadas, el caminar, el comportamiento, nuestra convicción de quién es el Todopoderoso, quién es el Mesías, qué es lo que demanda de nosotros. Ver los ejemplos que pone aquí el escritor para que nosotros no caigamos en lo mismo y seguir hacia adelante. Luego de que estuvimos hablando de eso que se repite, si escucharas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, o sea, esa tipología de te traigo el ejemplo para que, mira, entienda. Te pongo el ejemplo de que el Mesías es superior a Moshe, tiene mejor honra, mejor gloria, como lo dice empezando el capítulo 1, si no me equivoco es que lo dice, donde dice al Mesías se le dio más un nombre mucho más honorable, mucho más prestigioso que el de todos sus compañeros. Y ese Mesías también tiene ese rol del Cohen Hagadol, pero no como aquellos débiles, sino cumpliendo la promesa que se había establecido. Y esa exhortación de decirnos, mira, si escuchas hoy su voz, no endurezcas su corazón. Entiende quién es el Mesías. No sigas viviendo bajo las sombras, tipología de un pasado, sino camina hacia adelante y sigue hacia lo que está delante de ti. Y entendiendo todo eso, es que comenzamos en este capítulo 4 diciendo claramente, después de todo esto, dice, así que nosotros temamos mientras permanezca aún esta promesa de entrar en el Shabbat.
No vaya a ser que alguno de nosotros, de ustedes o nosotros, yo digo nosotros porque yo me incluyo aquí, parezca quedarse atrás. O sea, como quedaron atrás todos aquellos en el desierto. Porque también a nosotros, como a ellos, nos ha sido anunciada la buena nueva del Evangelio. Aquí no dice Evangelio. ¿Por qué será que no dice Evangelio? Dice buena nueva, que nosotros sabemos que la buena nueva es el Evangelio, que fue traducido Evangelión en griego. Pero a ellos en nada les aprovechó por oír el mensaje, pero no se identificaron con la fe, con los que sí le obedecieron. La Reina Valera dice que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y aquí trae algo para poder entender un poquito esta versión, trae algo para tal vez poder entender un poquito el contexto. Porque es verdad, no todos la desobedecieron, hubieron unos que sí. Pero de lo que resalta aquí es que nos trae también esa afirmación para nosotros, los que nos enseñaron en algún momento, que el Evangelio comienza en Mateo capítulo 1. No. Claramente, esto es algo que yo también tengo un video específicamente hablando de qué es la Besorá. ¿Qué es Besorá? Eso que se conoce también como Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es esa Besorá? Aquí, automáticamente, el escritor le trae a ello a la memoria que estas personas que quedaron atrás también escucharon el Evangelio. También escucharon el Evangelio. O sea, repito, también escucharon el Evangelio. ¿Quiénes? Aquellos que salieron de Egipto, de Misraín, con Moshe. También escucharon el Evangelio. Y esa gente que escucharon el Evangelio no les aprovechó porque no tenían la fe, así como la tuvieron los que lo obedecieron, que fue Caleb y Josué. Y también los otros, que no se menciona más que ellos dos, porque de entre los 10 ellos dos, pero sabemos también que hubieron Cohen, como en el caso de Pinhas, o Finés, como lo conocen, que también creyó y obedeció. Muchos de los levitas. Dice, porque también a nosotros, como a ellos se nos anunció esa buena nueva, pero a ellos no les aprovechó oír el mensaje porque no se identificaron por fe con los que lo obedecieron. Pero los que hemos creído, o sea, nosotros, los que sí hemos creído en ese evangelio, si entramos en el reposo, en el Shabbat, según ha dicho, como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Aunque sus obras quedaron terminadas de la fundación del mundo, porque en cierto lugar ha dicho así de el séptimo día. Mira qué interesante, porque está hablando, no entrarán en mi reposo, yo juré que no entrarán en mi reposo, o en mi Shabbat, porque el Shabbat no es el séptimo día. Y esto es algo que mucha gente se confunde. Shabbat no es necesariamente el séptimo día. Shabbat es cese. Que a ese séptimo día el Todopoderoso le puso nombre, el único día al cual el Todopoderoso le puso ese título de Shabbat es otra cosa, pero Shabbat son muchos. Shabbat también se le dio como nombre a ese descanso una vez entraran a la tierra prometida. Shabbat también se le dio como título a ese descanso en el cual todos nosotros vamos a entrar, al cual estamos llamados a esa promesa. Shabbat también se le dio a los días de convocación,
días convocados por el Todopoderoso. A ese Shabbat, o a ese nombre, Shabbat, el Todopoderoso aquí, después que habla, ellos no entrarán en mi Shabbat, o sea, no entrarán en esa tierra prometida. Ellos, y está hablando no necesariamente a esa tierra prometida a la cual entró Yehoshua, sino a la prometida, a la celestial. Por eso es importante entender todo el contexto para saber de qué es el mensaje que el escritor nos quiere transmitir. Porque nos está diciendo a nosotros que si nosotros nos comportamos como todos esos incrédulos, como todos esos que endurecieron en el corazón, tampoco vamos a entrar en ese Shabbat. ¿Y qué significa? Que nosotros vamos a decir, ay, ¿qué significa? Que no vamos a entrar a Israel. A Israel, porque si fuese así, cualquier incrédulo o cualquier rebelde puede decir, a Israel entro yo con un pasaje, compro un pasaje y entro a Israel. Y punto. Y si tengo mucho dinero, compro una casa. Y eso sería desafiar entre la mentalidad del rebelde, desafiar al Todopoderoso y decirle cómo que yo no voy a entrar en este Israel. Mira, acabo de entrar y ¿qué pasó? No. O sea, el que entiende el mensaje sabe que está hablando de esa promesa, de esa ciudad que se le prometió a Abraham, de la cual dice más adelante que Abraham, si entendiera y supiera que estuviese hablando de esa terrenal, tuviese tiempo de volverse, pero él no, él sabía que estaba hablando de algo más allá. Y como sabía que estaba hablando de algo más allá, supo y entendió que él era un peregrino aquí. Y es interesante porque está hablando aquí de que si no entrarán en mi Shabbat, no entrarán en mi reposo. Tipología de ese Shabbat fue la tierra de Israel, es verdad. Pero está hablándole, si ustedes no obedecen, tampoco entrarán en ese Shabbat. Tampoco entrarán en esa promesa a la cual yo le prometí a Abraham y a su descendencia. A la cual ya ustedes están entendiendo que no es la que levantó el hombre. Ya ustedes están entendiendo que el rey de esa ciudad no es Moshe, es Yeshua. Que ese Cohen Hagadol no es el Leví, es Yeshua. Que los parámetros que hay ahí están bajo la promesa, el pacto de aquel que el Todopoderoso constituyó, que es Yeshua. Pero utiliza algo muy sumamente interesante y es el séptimo día. Dando a entender la importancia que el Todopoderoso le da a lo que él estableció desde el principio. Por eso, cuando leemos las cosas, tenemos que prestar mucha atención porque nos está trayendo un mensaje profético vigente desde el principio. Por eso es que estuvimos hablando que nosotros teníamos que mantener esa esperanza que está en el capítulo 3 firme en esa esperanza que nos fue confiada o que nos fue revelada desde el principio. Y dice, porque en cierto día, si ustedes están, o sea, si nosotros prestamos mucha atención, todo lo que está utilizando este escritor para confirmar su mensaje es todo de el Tanaj, todo del Tanaj. ¿Por qué? Porque el Tanaj es el fundamento de nuestra fe, y la confirmación de que ese Tanaj fue firme y que se cumplió es lo que conocemos como el Evangelio o los Evangelios. Lo que conocemos como los Evangelios. Lo conocemos como el Evangelio, pero no es que es la buena nueva que se comenzó a hablar ahí. Y desde el principio se está hablando de esa buena nueva. Pero la confirmación del cumplimiento de todo eso, estamos hablando aquí, que están cumplidas en el Mesías. Claramente, la confirmación de las promesas, no estamos hablando aquí de otras cosas que mucha gente confunde.
Y dice claramente, en cierto lugar dice así, del séptimo día. Y reposó Elohim el séptimo día de todas sus obras. ¿Y por qué trae el séptimo? Porque también se creía en la mentalidad que en ese séptimo tiempo, el Todopoderoso también culminará toda su obra en esta humanidad. Pero trajo eso como ejemplo, dando a entender que el Shabbat, séptimo día, es algo sumamente importante para el Todopoderoso y del cual su palabra es vigente siempre, siempre. Y vamos a ver el por qué una dejó de tener su vigencia y cómo el escritor expresa eso para darle una validez bíblica a eso. Dice, y otra vez dice, jamás entrarán en mi reposo, puesto que falta que algunos entren en ese reposo. O sea, faltan que algunos entren. O sea, pues significa que no está hablando directamente de ese Israel, de ese Mishkan físico. Está hablando de otra cosa, porque ya unos han entrado en ese reposo. ¿Quiénes son los que han entrado en ese reposo? Sabemos, como dice, por eso es importante entender todo el contexto de la escritura, porque cada apóstol o enviado trae unas convicciones y unas afirmaciones sobre nuestra muná, sobre nuestra fe, sobre nuestra doctrina, se podría decir así, que se complementa con todo. Y como dice Shaul, unos ya duermen en el Mesías, entraron en ese reposo, duermen en el Mesías, ¿para qué? Para cuando entre toda la plenitud y seamos todo Israel, entonces entraremos en el verdadero reposo, al cual todos hemos sido, a poder decir, atados o estamos sujetados a esa promesa. Dice, ya que aquellos a quienes primero se les anunció no entraron a causa de ¿qué? De su desobediencia. Tipología. Él ha determinado otra vez en un cierto día diciendo, por medio de David, después de mucho tiempo, lo que se ha citado ya, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Yeshua le hubiera dado, o si Yehoshua, no Yeshua nuestro Mesías, sino Yehoshua, Josué, que se conoce como Josué, les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Por tanto, queda todavía un Shabbat para el pueblo de Elohim. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Elohim de la suya. Así que procuremos con diligencia entrar en ese Shabbat. Por eso es sumamente importante. Muchas personas, no, que si ustedes se enfocan solamente en Shabbat, en Shabbat, en Shabbat, en Shabbat, en Shabbat. Y yo digo, no, no. Nos enfocamos en la Torá, en la instrucción y en nuestra fe en el Mesías Yeshua. En eso nos enfocamos. Y en la esperanza de que nosotros también seremos resucitados con un cuerpo incorruptible y entrado en la promesa a la cual nos han dado. Y esas son parte de la buena nueva. En eso nos enfocamos, que el Shabbat es algo que toda la semana nos acordamos de ello, porque toda la semana estamos en Shabbat, con diferencia a algunos meses, como este mes séptimo, en el cual tenemos varios Shabbat, ¿verdad? Como el primer día del mes, Yom Teruah, Yom Kippur, primer día de Sukkot, y el octavo día de Sukkot, el octavo día después del séptimo día de Sukkot. Esos son otra cosa. Pero la importancia de entender y de ejercitarnos, de practicarlo, de vivirlo, de experimentarlo, de cumplir ese mandamiento, nos ejercitan nuestra fe para entender mucho mejor este
mensaje. Por eso esta carta a los hebreos que le está hablando en este lenguaje, ellos lo entienden y saben realmente de lo que está hablando. Nosotros tenemos que profundizar en el contexto y tratar de vivirlo para poder entenderlo mejor. En el lenguaje, en todas esas cosas. Ellos no, ellos lo vivían naturalmente y sabían. Y por eso dice claramente. Por eso es importante cuando uno empieza a guardar todos estos mandamientos, Shabbat, y empieza a entender por qué el Shabbat, por qué el séptimo día, por qué el Todopoderoso nos manda a que lo imitemos y de esta manera, porque esto nos separa y vemos los conflictos que hay con el sistema y todas estas cosas y dice, oh, ya yo sé que lo hizo para nuestro provecho. Que cuando el Mesías dijo el Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat, oh, ya yo lo entiendo. Ya yo lo entiendo. Ya yo entiendo la bendición que el Todopoderoso nos quiere dar por medio de este tiempo. Y todo esto nos ayuda a entender aún a lo profético, porque nosotros estamos esperando entrar en ese verdadero Shabbat. Esto es una tipología presente, no pasada, tipología presente, que siempre ha estado presente hasta ese momento en el cual entraremos en el verdadero. Y por eso dice claramente, procuremos con diligencia entrar en ese Shabbat. Cuando uno comienza un día previo al Shabbat, uno está pendiente. Oye, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a prepararme, voy a prepararme. ¿Para cuando qué? Porque se está acercando el momento, los minutos, las horas, se está acercando. Es un ejercicio que nos ayuda a entender espiritualmente. Así tenemos que vivir nosotros, preparando, poniendo las cosas en orden, capacitándonos espiritualmente para cuando cada vez se esté acercando ese tiempo. Shabbat nosotros sabemos más o menos, miramos la caída del sol, pero el día y la hora no sabemos cuándo venga nuestro Adón. Así que tenemos que estar con más diligencia. No sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia, de esa tipología de desobediencia. Porque la palabra de Yuhebahei es viva y eficaz, más penetrante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta tocar los sentimientos y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de la mente o las intenciones del corazón. O sea, que cuando alguien no quiere obedecer y puede buscar la excusa que sea, puede engañar a todos. Pero la palabra del Todopoderoso sabe aún lo que hay en el corazón de ellos. Por eso en una ocasión, por medio de uno de los profetas, el Todopoderoso le dice al profeta sobre la acción de su pueblo. Dice, este pueblo, en pocas palabras, son unos hipócritas, porque se han vuelto a mí, pero no de todo corazón. Han hecho el rito simbólico de quererse acercarse a mí, pero no de todo corazón. Todo es un teatro, algo como para tratar de impresionar a los demás, como los fariseos. Vamos a hacer esta oración aquí que dure media hora y mientras más hacemos la voz, que todo el mundo nos vea hablando elocuentemente, más espiritual vamos a ser. Y si ven cómo nos vestimos, y cuando vayamos a hacer una ofrenda, hacemos un evento nacional, maratón, para ayudar a los necesitados. Y ahí ponemos bien grande así, mientras más grande mejor, el cheque
de donación de la corporación de los fariseos, tal, 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 tal. Pero las intenciones y los pensamientos, el Todopoderoso los discierne y sabe realmente lo que hay ahí. Por eso es que nosotros tenemos que estar examinándonos en todo tiempo, para que no caigamos en semejante ejemplo. Dice, no existe criatura que escape a su mirada, y todo está desnudo. Todo está desnudo y expuesto ante los ojos de aquel a quien le tenemos que dar cuenta en algún momento. Por eso yo siempre me enfoco y digo, todos tenemos que mejorar. Eso de que exhortémonos unos a otros no significa que mi exhortación a la cual yo le doy a los oyentes o a una persona en particular significa que yo sea mejor que él. Significa que es que ya yo esté hecho y esté por encima de él. No, porque esa exhortación que yo le doy a él es, se podría decir, es un fiscal que me está fiscalizando a mí por si yo caigo en semejante ejemplo. Es alguien que me dice, te exhortaste a este por esto, pues entonces ahora tú también tienes que cuidarte porque tú no estás exento. Tú puedes caer en semejante ejemplo. Así que ten empatía, porque tú algún día también le vas a dar cuenta a uno que está por encima de todos ustedes y al cual, por más que tú trates de esconder las cosas, ante él están todas desnudas, están abiertas, están expuestas. A él nada se le puede ocultar. Dice, así que teniendo este gran coenhagador que traspasó los cielos. O sea, que no es que está allí en Jerusalén, rodeado de esplendor, de lo que se levantó el hombre. No, no, está en los Shamaim, está en los cielos. Ese coenhagador que está en los Shamaim, que traspasó Yeshua, el Ben Elohim, el hijo de Elohim, retengamos nuestra profesión o nuestra confesión. Porque no tenemos un coenhagador que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Mira, termina este capítulo bien parecido al capítulo 3. El capítulo 3 dice que Él entendía. Él entendía claramente. En el capítulo 3 o el capítulo 2 creo que es que él lo dice. Sí, en el capítulo 2, al final, es que él dice que él fue tentado en todo, siendo poderoso también para socorrer a los que son tentados como él. Y en este capítulo 4 termina parecido, diciendo que él fue tentado en todo, pero sin pecar. Pero sin pecado. Entonces, eso debe traer confianza en nosotros y empatía, porque así como nosotros nos acercamos ante el trono de gracia, ante el Mesías, para alcanzar oportuno socorro, como termina este capítulo, para hallar gracia, así también nosotros tenemos que cumplir ese rol cuando veamos a alguien caer, cuando lo veamos débil, cuando veamos algo de lo cual nosotros entendamos que necesita una exhortación o un consejo o una ayuda, porque esa exhortación tiene que ir totalmente dirigida, influenciada por el amor, para ayudar al caído a levantarse, al débil fortalecerse, al alejado acercarse.
No para jactarnos, decir que todo el mundo está mal y nosotros somos los que estamos bien, que todos somos unos incrédulos, unos impíos y todos nosotros somos los santos, los puros, los que ahora tenemos la revelación única y perfecta y que aquel que no crea como nosotros está perdido. No. Para tener esa empatía de que así como nosotros nos acercamos hacia ese trono de gracia, como dice, acercámonos pues confiadamente al trono de gracia para que alcancemos misericordia y hallar gracia para que nos ayude en ese oportuno socorro. Pero mira qué interesante, porque aquí vamos a traer algo de exhortación otra vez para aquellos que por una otra razón pensamos, ¿verdad? Y traer algo técnico, ejemplos lógicos que nos ayudan a entender el rol de este Cohen Hagadol. ¿Por qué tiene los méritos para ser el Cohen Hagadol? Los méritos para ser ese cordero sin mancha, sin arruga, que fue totalmente el único que tuvo todos esos, ¿verdad? Dados por el Todopoderoso, todos esos atributos para poder ejecutar el rol que hizo. Dice que él fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Y nosotros hemos requete expuesto que pecado, según la definición de la misma escritura, es transgresión a la Torá. Así que sabemos que el Mesías no transgredió la Torá. Y así como muchos a veces nos dicen, lo único que ha cumplido o que ha podido cumplir la ley ha sido Cristo. O sea, y yo digo, y eso es obvio, eso lo sabe el mundo entero. El mundo entero lo sabe, que Mesías fue el único que cumplió la Torá a cabalidad, sin fallar. Por eso se llama, o por eso es que dice, fue sin pecado. El problema o el meollo del asunto es que si sabemos eso, pues no podemos decir que ese que fue sin pecado transgredió el Shabbat para ahora darnos a nosotros libertad de no cumplirlo. Que ese que fue sin pecado nos dice ahora, come lo que quiera, transgrede la Torah, porque yo soy el único que la puedo cumplir. Y como tú no la puedes cumplir, porque tú tienes tus debilidades. O sea, tú no eres el Mesías, tú no la vas a poder cumplir, en algún momento vas a pecar, pues ya no la cumplas. Eso sería ilógico, porque entonces sería totalmente injusto del Todopoderoso decirle al pueblo de Israel, cumplan toda esta Torah, sabiendo él que la van a transgredir. Y entonces, porque el Todopoderoso lo sabía, que ellos le iban a transgredir. Y se los dijo, ustedes la van a transgredir, ustedes se van a alejar, esto, pero sería ilógico que el Todopoderoso le dijera, como yo sé que ustedes la van a transgredir, como yo sé que ustedes la van a violar en algún momento, pues no la cumplan. No la cumplan. Acuéstense con su mamá, acuéstense con su papá, hagan como las naciones. Adulteren, roben, maten. Cualquiera puede decir eso. No, yo voy a matar, yo voy a robar, yo voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque como yo no soy perfecto, yo no voy a cumplir la Torá, yo no voy a cumplir la ley, pues que la cumpla otro. Porque el único que la pudo cumplir fue el Mesías. Yo no. Pero como nosotros tratamos de ser un poco coherente, maduro, sabemos que aunque no la podamos cumplir, fue dada a nosotros para que, para nuestra santificación, para nuestra purificación. Y el ejemplo a seguir nos lo dio uno que aunque fue tentado en todo y fue a semejanza de nosotros, no pecó. Y ahora derramó de su espíritu de santidad en nosotros, para que nosotros tengamos la fortaleza y el dominio propio, para cuando también seamos tentados, venzamos esa tentación
y no pequemos. Y, se pudiera decir así, y en la última instancia, en el cual, conforme a nuestras debilidades, transgredamos, sea por ignorancia, sea por descuido o sea por algo así, ya no vamos a donde el Cohen Hagadol, y este es el mensaje de todo este libro, ya no vayamos a donde el Cohen Hagadol físico, sino a donde aquel que traspasó los cielos, el cual abogado es delante de nosotros, delante del Padre a favor de nosotros, en el cual si confesamos esos pecados que hemos hecho y los presentamos por los méritos de aquel que fue sin pecado y que está ahí para alcanzar nosotros ante Él gracia y misericordia, nuestros pecados se vuelven blancos, porque ya Él hizo el sacrificio perfecto para cubrir nuestros pecados, para cumplir ese rol que cumplía el Cohen Hagadol en el día de Yom Kippur. Por eso, nosotros tenemos que entender el contexto de todo esto para no estar asumiendo cosas a la ligera, sino entenderlo basado en su contexto. Este Cohen Hagadol, Yeshua, el hijo de Elohim, fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que alguien que trae el ejemplo, por eso digo, traigo ejemplos básicos. Si yo le traigo el ejemplo, eso es como tristemente, muchos padres comienzan a hablar vulgaridades, cogen un cigarrillo, se lo empiezan a fumar delante de sus hijos, a hablar vulgaridades delante de sus hijos, y de momento a sus hijos se les zafa una palabra vulgar, o de momento lo ven cogiendo cigarrillitos por ahí para probar, y dice, como yo te coja hablando vulgarmente, o yo te coja con un cigarrillo en la boca, te voy a hacer comer los dientes del cantazo que te voy a dar en la cara. Nuestro conjugador no es así. Ese no es el ejemplo que él vino a traer. Él no vino a decir, yo voy a traer tu modelo, pero si tú lo sigues, te voy a castigar. O sea, él vino a traer un modelo a seguir para que nosotros sigamos sus pisadas. O sea, él no va a decir, yo guardé la Torá, yo guardé la instrucción, yo hice todo perfecto, pero si tú me sigues y quieres guardar la Torá, caíste de la gracia. Eso sería algo ilógico. Algo ilógico. Así que ese que nos trajo el ejemplo, como dicen mucho por ahí, aún hasta los motivadores han acaparado esa frase. Si yo pude, tú puedes. Pues eso es lo que el Mesías nos está diciendo. Si yo pude, tú puedes. Y si en el momento de tu debilidad, para eso yo cubrí tus pecados. Para eso yo cubrí tus faltas. Pero tú puedes. Porque tú estás llamado a ser santo como nuestro Padre Celestial es santo. Tú estás llamado a obediencia, a heredar salvación, bendición. Tú estás llamado a ser luz. Tú estás llamado a dar el ejemplo. Tú estás llamado a ser santo, consagrado, apartado, para que cumplas y vivas conforme al reino de los cielos y no conforme al reino humano. Porque si aún el reino, tipología de lo celestial, traía su bendición y tenía su reflejo de santidad, cuanto más el que yo les estoy mostrando, el que el Mesías nos mostró. Esto yo considero que es simple entenderlo. Así que, ¿verdad? Aquellas personas que todavía piensen que no, el Mesías ahora nos dio la libertad para transgredir. No, ellos no dicen para transgredir la Torá, porque sería algo totalmente obvio, sino nos dio ahora ejemplo para que ya nosotros podamos comer cualquier cosa porque es limpio, adjudicándole
una autoridad al Mesías de decir, yo puedo ir por encima de lo que mi padre estableció. Yo puedo ahora darle a ustedes una orden que ustedes obedezcan lo que mi padre estableció, porque ahora yo morí por ustedes y ahora yo, como quien dice, eh, eso es como, yo siempre trato de traer ejemplos lógicos, ¿verdad? Básicos de la vida. Eso es como, como en un hogar, que a veces suceden en los hogares. Llega papi y mami, llegan a la casa, el nene quiere ir a, a jugar, pero no ha hecho sus tareas. Y de momento papá dice, aquí las tareas primero y después, si hay tiempo, se juega y tienes tu tiempo de diversión y de poder jugar. Y la mamá, ¿verdad? Viene y dice, acuérdate lo que dijo papá. Después viene, papá se va a su trabajo y de momento la mamá le dice al hijo, dale, dale, vete, juega, que cualquier cosa yo hablo con tu papá. Si tu papá te viene a decir algo, yo hablo con tu papá. Vete, juega, que si me pregunta que por qué tú no has hecho las tareas, yo hablo con él. Algo así parecido muchos piensan. Que el Mesías está haciendo eso. Transgrede, no obedezca el mandamiento de que cualquier cosa yo hablo con papá. Yo hablo con papá y le digo, acuérdate que yo morí por él, ten piedad de él. Yo le dije que yo lo limpié, eso. Yo le dije que esto era para tu pueblo, pero que ellos son pueblo, pero a la misma vez no, porque no es para ellos. No sé. Él fue tentado en todo para compadecerse de nuestras debilidades. Y si que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, o sea, no siendo Él con todo el poderío divino, que fácilmente podía vencerlo todo, no, sino en la semejanza de nosotros, o sea, que se sentía igual de tentado, igual de débil, igual de, de sofocado carnalmente como nosotros, pero con la capacidad, con el entendimiento y con la fidelidad al Todopoderoso, dijo, transgredir la Torah, negativo. Y nosotros tenemos que seguir ese mismo ejemplo. Y para muchos, transgredir la Torah solamente significa los mandamientos que ellos consideren. No, transgredir la Torah es toda la Torah. Y vamos a ver a qué se refiere con toda la Torah. Si se está refiriendo a lo que más adelante va a seguir explicando sobre el rol de los Kohanim o los sacerdotes, o el rol de todo creyente siguiendo las leyes del reino. En el próximo capítulo vamos a seguir hablando sobre esto y sobre el rol del Cohen Hagadol, tipología del verdadero Cohen Hagadol, que es nuestro Melech Yeshua HaMashiach. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.